Bendiciones, bendiciones. Bethesda Radio presenta Alcanzados en el Espíritu. Palabras de aliento y vida eterna de Jesús de Nazaret para todos los que creemos, los que nos gozamos en el nombre de Jesús y guardamos en el amor del Padre y en la comunión del Espíritu Santo esa relación grandiosa y hermosa que nos ha regalado Dios. Y ahora, en la continuidad de la palabra, tenemos la Navidad en la profecía. Ahora con la parte número 3. La Navidad en la profecía. Y cerraremos el ciclo de la Navidad. Ya estamos muy cerca. 17, estamos avanzando. 17, 18 de diciembre. Entonces, ya estamos muy cerca, ya vamos a cerrar la serie de la Navidad y vamos a definir celebrar, no celebrar, recordar, no hacerlo. Veremos algunos datos de cómo la gente usa ciertos datos para decir que es impropio celebrar la Navidad, que es una fiesta pagana, que está basada en acontecimientos que celebraban hace miles de años, etcétera, etcétera. Pero trataremos de ver a la luz de la historia, el contexto histórico, a la luz de la bibliografía que tenemos presente, el contexto bibliográfico y el contexto de los patrísticos de la iglesia. Así que prepárese para la aventura de la Navidad en la profecía, parte 3. ¿Celebrar o no celebrar? Gloria a Dios. Los bendecimos. Estamos en la región norte ahora con un poco de frío. Hay que taparse bien, abrigarse. Tenemos que cuidarnos también el físico. Nuestro templo, cuidado. Y pues lo que nos manda el Señor a hacer, a veces tenemos que ir al frío también. Bendecimos a mis hermanos que se disponían a ir al evangelismo hoy y que el Señor bendiga y dé mucho fruto, porque siempre la palabra da fruto, siempre. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón para llevar el mensaje bíblico, siempre va a haber una buena siembra y una buena cosecha. Así que sin más, vamos a entrar en materia, pidiéndole al Señor que nos guíe por su Santo Espíritu. Padre, guíanos, Señor, en tu palabra, guíanos, Señor, en las referencias que tenemos para citar de manera honrada y concisa, Señor, no queriendo torcer nada, no queriendo forzar nada, simplemente usando la palabra, pero también usando las referencias que tenemos, Padre. En el nombre de Jesús damos gracias por la oportunidad que tenemos de alcanzar a muchos en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es lo que veremos hoy. Quiero leer una parte de Daniel, capítulo 9. Acerca de la profecía de las 70 semanas. Que también hay asuntos en donde la gente ha explicado que pasaron 69 semanas y la semana 70 se descontinuó, por decirlo así. Yo nunca he visto una profecía de ese tipo en la Biblia, en donde se corte el tiempo y después a los milenios pase el resto. Sí, tenemos la profecía de Mateo 24, donde habla de un cumplimiento primario y otro secundario. Pero así profecías como esta, que se corten y te tenga que esperar el tiempo, no he visto más. Simplemente quiero hacer una referencia al nacimiento de Jesús y cómo estaba ya puesto en la profecía bíblica, porque ese es el punto que queremos ahora hacer objetivo. Dice la palabra en Daniel 9:26, y usted leerá conmigo, dice: y después de las 62 semanas, había una fracción de 7 y luego 62, con un total de 69 semanas,
Dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La profecía de las 70 semanas cierra en la semana 69, cierra con la muerte del Mesías. Claro que si hay muerte tuvo que haber nacimiento. Y antes de eso, dice el 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que contando esas 62 y 7 semanas son 69 semanas donde aparecería el Mesías. Ahora, muchos han interpretado esto en el nacimiento de Jesús y otros lo han interpretado en el bautismo de Jesús. Cuando aparece el Mesías como Mesías, no cuando nace. Bueno, el punto aquí es que para que muriera un Mesías tenía que haber un nacimiento. Porque no puede haber muerte si no hay nacimiento. Entonces, cuando el Mesías fue cortado con la muerte en la cruz, ya habían pasado aproximadamente 33 años. 33 años para que apareciera el nacimiento del Mesías. Y es lo que estamos viendo en la Navidad. El nacimiento del Mesías entonces daría el inicio a esta era que está mencionando Daniel. La misma Biblia, hablando del Emmanuel, el Dios con nosotros, hace la alusión a la aparición del Mesías prometido. Zacarías, Malaquías y otros profetas estaban apuntando ya al nacimiento del Mesías, como lo hemos visto en las otras dos consideraciones. Ese Mesías que ya estaba en la profecía tenía que nacer en Belén, Éfrata. Tenía que pasar a Nazaret porque sería llamado Nazareno. Tenía que pasar por Egipto porque de Egipto llamé a mi hijo. Y tenía que hacer muchas cosas que ya vimos que en la profecía era muy difícil de cuadrar una cosa con otra. Las 456 referencias al Mesías y su aparición, el nacimiento, pues entonces se cumplen con las aproximadamente 333 profecías cumplidas en Jesús, que vimos que eso era casi imposible. Era como poner una moneda en el estado de Texas lleno de monedas de dólar. Encontrar una moneda especial en todo el estado de Texas lleno de monedas de $1 hasta la altura casi de 1 metro. El pronóstico para ese cumplimiento, créanme que es astronómico. Ni siquiera la probabilidad de sacarse la lotería se le compara porque es mucho más, la dimensión es mucho más de que se pudieran cumplir 8 profecías. Tan solo es imposible que se pudieran pronosticar y cumplirse en un solo individuo. Sin embargo, la profecía bíblica es tan exacta y correcta que apuntaba al nacimiento del Mesías, que apuntaba a su aparición, su participación, vida, desarrollo y muerte. Resurrección, también estaba pronosticada la resurrección. Así que todo eso tenía que cumplirse en Mesías príncipe. Ahora, viene la parte que nos corresponde. ¿Qué tan apropiado sería celebrar su nacimiento cuando no hay ninguna evidencia que nos diga en la Biblia
que tengo que celebrar el nacimiento de Jesús. Quiere decir que esto no es una ordenanza, esto no es una obligación. Sin embargo, aún sin serlo, pues yo en lo personal tengo la convicción de celebrar como celebraron los pastores. En los evangelios sinópticos se menciona cómo los pastores en coro daban voces de alegría, de celebración, porque había nacido el Mesías prometido. Los ángeles junto con los pastores alababan a Dios por lo que estaba aconteciendo. La Navidad, la Natividad se estaba llevando a cabo. Lucas hace unas referencias tremendas al momento del nacimiento de Jesús. Pero ¿por qué Lucas no fecharía el nacimiento de Jesús, aunque dio referencias cuadrantes de cuándo apareció Jesús en su nacimiento? Pero sin embargo no tenemos una fecha específica. Y en base a eso ha habido muchos conflictos, pleitos entre grupos llamados cristianos acerca de lo correcto de celebrar la Navidad o lo incorrecto de hacerlo. Entonces, ha habido pleitos ahora más en las redes. Antes eran pleitos distanciados, pero ahora hay pleito en las redes debido a que unos critican a otros, unos porque no dicen que no celebran porque es fiesta pagana, que está basada en Semiramis, en Tamuz, y etcétera, etcétera. Entonces, la gente descalifica a los que sí celebramos. Nos llaman apóstatas, nos llaman desviados, nos llaman sujetos para el infierno. Sin embargo, en nuestra convicción, yo celebro con la intención de darle gloria y honra a Dios por el nacimiento de su Hijo, el que le envió. Dice Juan 17:3, esto es la vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Esto es la vida eterna. Juan 3:16 pone de relieve el que Dios amó tanto al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo el unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, para mí eso es el motivo de la celebración. Porque si Jesús no hubiera venido humanamente, si no hubiera nacido como nació, entonces no tuviéramos la oportunidad ahorita de estar hablando de una salvación, de un redentor, de un salvador. Pero la intención de la festividad es celebrar un evento del nacimiento de Jesús. Pero es que no sabemos la fecha. Bueno, oí a alguien comentar y decir, es que la fecha, si no se sabe con certeza, buscamos una para celebrar. El que no celebra la Navidad, pues yo entiendo que no celebra nunca, porque no ha propuesto ninguna fecha para decir vamos a celebrar. Es que no nació en diciembre, nació en septiembre, celébralo en septiembre. Es que nació en enero, celébralo en enero. Es que nació en agosto, dicen algunos. Pues celébralo en agosto, pero celébralo. Los que nos pusimos de acuerdo y estamos de acuerdo en celebrarlo el 25 de diciembre, pues así lo hacemos. Pero ahora, es que es una fiesta pagana que es del solsticio de invierno, de las Saturnalias y de quién sabe cuánto le amontonan a la fiesta. Y queremos también ser concisos con ellos, ¿verdad? Bueno, el cálculo del nacimiento de Jesús, el más cercano, así, es lo que dice Lucas capítulo 1. ¿Cómo se hace el cálculo? Bueno, en el momento de la concepción de Juan el Bautista, acuérdese que Juan como sacerdote, Zacarías como sacerdote, tenía su servicio sacerdotal, a donde se le informó que iba a tener un hijo.
Y él pues no creyó y dice que quedó sin habla. Le fue quitado el habla por un tiempo, hasta que naciera el niño. Entonces, dice que él pertenecía al grupo de Abías. Y en ese grupo se oficiaba en el templo de Jerusalén. Entonces, de ese cálculo, se dice que Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan. Lucas 1:26. Bueno, de los 24 grupos sacerdotales que servían por turno, 24 para 12 meses, entonces dice que a Abías le correspondía el 8º turno. Cuando los turnos desde el comienzo del año, al grupo de Abías le correspondió servir a comienzos de junio, del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo. Si los embarazos de Elizabeth y María fueron normales, Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Ese es el mejor cálculo, vamos a ponerlo así, según lo que describe Lucas. Ahora, siendo los turnos semanales, 24 grupos de sacerdotes en 12 meses, cada grupo serviría 2 veces al año. Y nuevamente le correspondía al grupo de Abías el turno a finales de septiembre. Entonces, lo cual mueve 3 meses el cálculo anterior. Tomando esta fecha como punto de partida, Juan habría nacido a finales de junio y Jesús a finales de diciembre. Note esta explicación. No es complicada, solamente se tienen que buscar los puntos eje del tiempo para de allí partir en base a la explicación que da Judas de los turnos del grupo de los sacerdotes de Abías, que era Zacarías uno de ellos. Tomando esta segunda fecha como punto de referencia, Juan habría nacido a finales de junio y Jesús a finales de diciembre. ¿Cómo sabemos esto? Por los escritos patrísticos. Pero parece que algunos no han leído hasta ese nivel. ¿Qué dicen los patrísticos? ¿Quiénes son los patrísticos? Se les llama patrísticos a todos aquellos de la cercanía del tiempo apostólico que fueron herederos de la herencia cristiana. Los que ocuparon los lugares después, posteriormente, a que murieron los apóstoles. Esos primeros escritores cristianos como Juan Crisóstomo del año 347, este Juan Crisóstomo enseñó que Zacarías recibió el mensaje acerca del nacimiento de Juan el día del Yom Kippur, el cual llegaba en septiembre u octubre. Allí había recibido él la notificación. Una de las razones por las que se apoya esta fecha es porque la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban los rebaños al aire libre y se cree que esto difícilmente habría ocurrido en diciembre. Esa es una interpretación y quiero ser bien claro y conciso con ello. Cuando ciertos grupos dicen que no es posible que Jesús hubiera nacido en diciembre, porque en diciembre es invierno y los pastores estaban cuidando los rebaños al aire libre, lo cual no fuera posible en invierno. Pero esto choca con evidencias. O sea, no podemos descalificar el que Jesús hubiera podido nacer en diciembre, como está el cálculo de los sacerdotes, porque las temperaturas en Israel, especialmente en Jerusalén, pudieron haber sido en aquel tiempo tan propicias para tener a los rebaños fuera. Y vamos a ver la explicación por qué. Hay un escritor llamado Harold Hoepner, profesor de estudio del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de Dallas, que escribió lo siguiente:
La única objeción planteada para la fecha de invierno es el hecho de que los pastores atendían a su rebaño por la noche. Yo llegué a decir esa interpretación, yo la llegué a predicar, yo, de donde vengo. Dice Lucas 2:8 que los pastores atendían a su rebaño por la noche, al aire libre, a la intemperie. Bueno, este escritor dice que por lo general se observa a las ovejas llevarlas a los recintos desde noviembre hasta marzo y no estaban en los campos por la noche. Sin embargo, esa evidencia no es concluyente en contra de que diciembre sea el momento del nacimiento de Cristo, por las siguientes razones. Si le tocó un invierno templado, los pastores sí estaban afuera con sus ovejas. ¿Cómo es un invierno templado? Mire, en la región que estamos ahorita es frío, por eso traigo doble suéter. Es frío, pero nos ha tocado la Navidad con un clima tan agradable que estamos afuera a la intemperie, sin techarnos, sin cobertizo, sin poner lonas, porque está bien cómodo el clima. Si es un invierno templado, los pastores sí podrían estar afuera con sus ovejas. Quizás por precaución, los pastores se acercarían a los lugares como Belén. Por ejemplo, miren, hay un ejemplo práctico. La oveja que iba a ser sacrificio para la Pascua, se escogía con antelación. Hasta un mes antes se le ponía en observación. Está Jerusalén, enfrente está Belén. Los rebaños estaban allí listos para cuando la gente dispusiera llevarse su oveja para la Pascua. ¿Y qué es lo que pasaba entonces? Bueno, lo que pasaba entonces es que iban a tomar las ovejas de allí, de los campos. No necesariamente que estuvieran encerradas. Febrero era lo peor del invierno y aún así estaban las ovejas al alcance de la mano. No encerradas, vamos a ponerlo así, por ley. No. No es del todo seguro, escribe este señor, que las ovejas fueran escondidas durante los meses de invierno. Ahora, es cierto que se traían las ovejas del desierto, de los lugares desolados donde andaban pastando, se les acercaba hacia un lugar que pudiera rápidamente cubrirlos. Pero no siempre era de esa manera. Ahora, la narración de Lucas afirma que los pastores estaban alrededor de Belén. No estaban en el desierto, lo que indica que la natividad era en los meses de invierno cuando los rebaños se acercaban a la zona. Ahora, la Mishnah implica que las ovejas alrededor de Belén estaban afuera todo el año. Ni siquiera que las guardaran en el invierno. Las que eran blancas totalmente en su totalidad, dignas de la ofrenda pascual, estaban en los campos 30 días antes de la fiesta, que sería febrero, uno de los meses más fríos y lluviosos del año. Se entiende, por lo tanto, que la fecha de diciembre no puede ser descalificada porque los rebaños estuvieran allí a la intemperie. No se puede descalificar por eso. En conclusión, la fecha exacta del nacimiento de Cristo es difícil de saber con un carácter definitivo, pero lo más probable, hay pruebas que podemos documentar, que sí puede llegar a mediados de invierno.
Entonces, pues, el punto de referencia es ese libro, Aspectos cronológicos de la vida de Cristo, de Hoehner Harold Harold W. Hoehner. Esa es la referencia que tenemos. Ahora dirían algo, pero es un señor que nomás se le ocurrió. La documentación que está usando él es con referencia a cómo se manejaban los rebaños en esa temporada en Israel. Sin embargo, los detractores de la Navidad dicen que no, que se escogió esa fecha porque era la fecha del sol invicto, de la victoria del sol invicto, de las Saturnalias, y con una base pagana, porque lo que hizo, dicen ellos, lo que hizo la iglesia fue tomar la fecha para contrarrestar las festividades paganas. No necesariamente es así. Ahora, ¿quién puede, vamos a decirlo así, darnos el apoyo de los patrísticos de enfocarse al nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Tenemos como referencia al llamado San Hipólito o Hipólito. Este Hipólito tiene el fundamento igual que la Iglesia Oriental. Para él, el 6 de enero fue la fecha no solo para el nacimiento de Cristo, sino en su mismo cumpleaños número 2, la llegada de aquellos magos en el segundo cumpleaños de Cristo. ¿Qué significa esto? Que la fecha del nacimiento, la llegada de los magos y el bautismo de Jesús fueron precisamente en la misma época. Y también la señal de las bodas de Caná en su 30º año, en el año 30. De esa manera, ellos apuntaban hacia enero. Del 6 de enero al 25 de diciembre no hay mucha diferencia. Crisóstomo en el 386, a diferencia de Hipólito, que fue el 6 de enero, Crisóstomo en el 386 declaró que el 25 de diciembre es la fecha correcta. Ni siquiera fue Constantino, ni siquiera fue Roma quien declarara esa fiesta. Fue Crisóstomo en el 386 diciendo que el 25 de diciembre era la fecha correcta. Y por lo tanto se convirtió en la fecha oficial para el nacimiento de Cristo en la Iglesia Oriental. Pero ahora, es que esa fecha ya la tenían los paganos celebrando. No es inconveniente. La fecha de la Reforma, véala con qué fecha coincide, investigue. Y se va a espantar. Entonces, el 6 de enero, para los orientales, tenía que ver con la venida de los magos. Tenía que ver con el bautismo y la señal de Caná. Pero Crisóstomo está poniendo el 25 de diciembre como el día de su nacimiento. Los que creen que el 6 de enero es la fecha del nacimiento de Jesús, pues también tienen, vamos a decirlo así, un apoyo. Un apoyo. Cuando el templo de Jerusalén fue destruido, venía la línea sacerdotal trabajando hasta el momento de la destrucción del templo. Entonces, de ese cálculo se manda hasta el 6 de enero, pero podemos ver que es complicado ubicar el nacimiento de Jesús hacia el 6 de enero. Sería muy tardío. Más bien sería para el 25 de diciembre, cuando sería el nacimiento. Ya lo tenían ellos desde el 3er siglo, ya lo tenían concebido así.
Es complicado porque hay que hacer los cálculos de los sacerdotes, hay que hacer los cálculos de qué manera la concepción 9 meses, si fueron de 9 meses y no de 8 meses como muchos. Entonces, la Iglesia Oriental tiene su fecha 6 de enero y la Iglesia Romana el 25 de diciembre. Así se adoptó. Ahora, ¿celebrarlo o no celebrarlo? ¿Quién empezó a celebrar el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús? Ya vimos a dos, que uno el 6 de enero y el otro el 25 de diciembre. Tenemos al tercero, Sexto Julio Africano. En el año 221 se hace la primera referencia directa de la celebración en el calendario litúrgico filocaliano. Muchos dicen que fue a partir del momento del cambio del calendario juliano al calendario gregoriano cuando los grupos disidentes dijeron: no lo aceptamos y no vamos a aceptar el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. Sin embargo, podemos ver que tanto en la Iglesia Oriental como en la Iglesia Occidental, la celebración parecía coincidir 6 de enero, 25 de diciembre. Todavía la fecha ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa, tanto la rusa como la de Jerusalén y como otras, tienen la celebración el 6 de enero o el 7 de enero. Nosotros optamos por la fecha del 25 de diciembre porque fue la fecha institucional. Pero es que en ese día no nació Jesús, es el día escogido para celebración. Siempre he defendido la postura de que nosotros celebramos un evento, no una fecha. Y aún la fecha 25 de diciembre no la descalificamos, porque también podemos asociarla plenamente, si hacemos el cálculo, con el nacimiento de Jesús. Pero es que coincide con las Saturnalias, no hay ningún problema. Es que en esa fiesta ya la hacían los celtas, ya la hacían los romanos, no hay ningún problema. Hay cosas que nosotros celebramos que no las manda la Biblia. No manda la Biblia y lo hacemos. Y tenemos un montón. Entonces, el hecho de que coincida con la celebración del nacimiento del sol invicto no le resta ninguna capacidad al día para celebrar el nacimiento de Jesús. Algo que tenemos que entender es que no siempre lo que la mayoría dice es lo correcto. No siempre. Por ejemplo, una mayoría dice que como se celebra el nacimiento del sol invicto, está descalificada la Navidad como fiesta pagana. Pues no es necesariamente así. Y hay un dato histórico que muchos desconocen, y eso anula el hecho de que la Navidad pueda ser acusada de fiesta pagana. A ver, la acusación es que es la celebración del sol invicto. Pero los historiadores nos dicen que la celebración al sol invicto comenzó hasta el año 274. 53 años antes ya estaba la indicación por Justo Africano, ya estaba la celebración. 53 años antes estaba la primera indicación que se tiene con respecto al 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Cristo. Así que si la celebración al sol invicto comenzó en el 274, ya se llevaban 53 años celebrando el 25 de diciembre, la fecha del nacimiento de Jesús. ¿Qué fue primero? La fecha del nacimiento de Jesús. ¿Qué fue después? El nacimiento del sol invicto. Yo a esto le llamo la imitación.
Cuando Dios puso al Mesías, vino la imitación, porque hay imitación. Entonces, el diablo siempre ha sido un copión, siempre. Si hay una Trinidad divina, él hizo y armó su Trinidad. Si hay un Mesías, hay un antimesías. Si hay un profeta, hay un falso profeta. Siempre, siempre está imitando. Entonces, ya teníamos el 25 de diciembre, como dice Justo Africano, ya teníamos el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Cristo. Y entonces en esa fecha empezaron a celebrar las Saturnalias o el nacimiento del sol invicto. Entonces, señalar que el nacimiento del Señor corresponde a una fiesta pagana no es correcto. Empezó antes la celebración a Jesús. Ahora, no hay ninguna sugerencia histórica de que el nacimiento de Jesús se estableció en el momento de las fiestas paganas, sino hasta el siglo XII. ¿Quién fue el que empezó a difundir esta idea de que se estaba celebrando el nacimiento de Jesús en un día de fiesta pagana? Porque alguien tuvo que empezar. Grábese este nombre: Dionisius Bar Salibi. Dionisius Bar Salibi afirmó que la Navidad se trasladó del 6 de enero al 25 de diciembre para corresponder con el sol invicto. Ahí está. Referencia histórica. ¿Sí? Siglo XII, 12 siglos después de que ya se estaba celebrando el nacimiento de Jesús. Ese señor dijo, es que cambiaron el día del 6 de enero al 25 de diciembre para que correspondiera con el nacimiento del sol invicto. Siglos más tarde, los estudiosos de religiones comparadas posteriores a la Ilustración comenzaron a popularizar la idea de que los primeros cristianos adaptaron los festivales del solsticio de invierno para sus propios fines. Pero eso fue muy tardío. Ahora, durante el primer milenio de la historia de la Iglesia, 10 siglos, hasta el siglo XII o posterior, durante el primer milenio de la historia de la Iglesia, nadie hizo esa conexión. Nadie dijo, la Iglesia, para tapar una celebración pagana, puso el nacimiento de Cristo. Eso no es necesariamente correcto ni verídico. Y ahí estoy citando a los historiadores. Kevin DeYoung, pastor de Covenant Church en Carolina del Norte, profesor de teología sistemática, él nos habla también al respecto. Tanto en Occidente como en Oriente se desarrolló la misma tradición de que Jesús murió en la misma fecha en que fue concebido. Un tratado cristiano anónimo del norte de África del siglo IV afirmaba que el 25 de marzo era el día de la pasión del Señor y de su concepción. De su concepción, no de su nacimiento. Siendo que si ese día fue concebido en el mismo que sufrió, dele el tiempo y va a llegar a diciembre. 9 meses. Agustín de Hipona, me llevo el nombre yo. Agustín, en el tratado sobre la Trinidad, mencionó ese mismo cálculo. Fíjese, ¿a qué tiempo? De manera similar, en Oriente, el obispo Epifanio de Salamina del siglo IV sostuvo que el 6 de abril Cristo quitó los pecados del mundo y en la misma fecha fue encerrado en el útero
sin mancha de la Santa Virgen, su concepción. El hecho de que esta tradición existiera en dos partes diferentes del mundo sugiere que puede haber tenido sus raíces en algo más que la especulación. No es una ocurrencia. Al menos observamos que estos primeros cristianos estaban tomando prestado de una antigua tradición judía que decía que los eventos más importantes de creación y redención ocurrieron en la misma época del año. Los judíos concebían de esa manera la cosmología de la fe. Desde la fecha de la muerte de Cristo hasta la misma fecha de su concepción, podemos ver fácilmente de dónde podría haber venido la fecha de la Navidad. Si Jesús fue concebido el 25 de marzo, entonces la mejor fecha para celebrar su nacimiento debe de ser 9 meses después. El 25 de diciembre o en Oriente el 6 de enero. Son unos días de diferencia. No sabiendo con certeza que si fue de aquí de donde vino el 25 de diciembre, no podemos ser dogmáticos ni cerrados sobre la historicidad de la fecha. Hay evidencia antigua mucho mejor que sugiere que nuestra fecha de Navidad está ligada a la muerte de Cristo. Ahora, si es esta relación entre su concepción y la muerte de Jesús, entonces estaríamos hablando de que el 25 de diciembre tendría una certeza más allá de la duda razonable. Entonces, el libro ¿La Navidad está sacada del paganismo? ¿O el paganismo le copió a la Navidad? Ahí es a donde quise yo llegar, porque el diablo es un copión. Este libro es del 2020, así que debe de estar a su alcance. La Navidad está sacada del paganismo y qué importante leer. Ahora, hay otros elementos en la celebración de la Navidad que ya estaban establecidos en la profecía bíblica, que aún como vimos, esa ramita, ese renuevo, esa rama de Isaí, ese árbol que ya vimos también cómo se llevó a Alemania, las coronas, el dar regalos, hay quien ha hecho todo una parafernalia de cosas paganas, diciendo, es que esto es pagano, esto es pagano, esto es pagano, todo es pagano. Ahora, ¿lo pagano necesariamente es malo, diabólico, aborrecible? ¿Sabe cuántas cosas paganas usamos? Es como los que odian a los judíos. Odian a los judíos, pero no sus inventos. Y la mayoría de los inventos son judíos. ¿Verdad? Hasta las aplicaciones que traen en su teléfono. Lo mismo quieren hacer con la celebración de la Navidad. Todo atribuírselo al paganismo. Pero no todo el paganismo es malo. No por el hecho de que no sea judío, israelita, es necesariamente malo. Hay muchas cosas que en nuestra localidad nosotros hacemos y no necesariamente por maldad. Entonces, muchos usan la Biblia para tratar de, por ejemplo, atacar al árbol de Navidad y decir, es que hay adoración de los árboles. Nadie está adorando al árbol. Nadie está diciendo ínquensele y ríndanle pleitesía al árbol. No. Ahora, usan, por ejemplo, Jeremías 10, del 3 al 5. Vamos a la Biblia, gloria a Dios. Jeremías
Se traba mi... Ay. Jeremías. Jeremías 10, del 3 al 5. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Note ahí, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Eso es el árbol de Navidad. No es cierto. No. Porque está hablando de totalmente de otras cosas. No hablan, no está hablando precisamente de idolatría. El texto está hablando de ídolos que se hacen con la madera y no de árboles ornamentales. Nadie esperaría que un árbol de Navidad hable o camine. Entonces, lo que están haciendo es torcer el contexto para darle base a algo que no tiene fundamento. Algo que no tiene fundamento. De lo que está hablando allí realmente no es de idolatrar árboles, sino de hacer ídolos con la madera de los árboles, que es un contexto totalmente diferente. No se trata de maldad en adornar un árbol, sino de con la madera que se corta, hacer la figura y después adorarlo. Entonces, en el trasfondo espiritual real, quienes utilicen un árbol como ornamento no están celebrando al sol. No están celebrando a Tamuz. Están celebrando la Navidad que asocian con el nacimiento de Cristo. Aunque muchos no tienen claro el motivo por el cual Él vino a nacer a esta tierra, pero saben que en esta celebración se recuerda su nacimiento. Aún en culturas donde no son cristianos, están observando cómo el mundo entero está en un espíritu de reconocimiento a Jesús por su nacimiento. Indirectamente ellos mismos están inclinando su corazón a reconocer al Rey de Gloria y Majestad, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si ellos están haciendo una atención hacia una celebración, aunque no sea de sus bases culturales y religiosas, está llegando el mensaje del Evangelio. Nos ha nacido un rey, el Rey de gloria y majestad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Toda objeción que haya acerca de que sí nació en diciembre, que no califica para descalificar a la celebración, porque estamos celebrando un evento, no una fecha. Ahora, es que el mundo la celebra. Entonces, no es de Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque el mundo puede celebrar como los reyes, como Nabucodonosor, como Ciro, como otros. Como Naamán, reconocer al Dios de Israel. Eso no significa que estén ni degradando la adoración ni torciéndola. Pero es que esos son paganos, esos son inicuos, son mundanos. El hecho es que si celebramos el nacimiento del Señor con corazón honrado, con un motivo puro, el Señor está recibiendo nuestra adoración. Y si la gente está viendo por testimonio que el pueblo cristiano está celebrando, ellos van a dar gloria a Dios. Y ellos van a decir, iremos a ese, porque vemos que Dios está con ellos. Porque dice que 10 asirán la falda o el vestido de uno que le sirve a Dios y dirán, vamos con ustedes porque con ustedes está Dios. Así que, si usted rechaza la Navidad,
pues empieza a rechazar todo lo que viene con eso. Su bono navideño, su aguinaldo, porque aguinaldo tiene que ver con Navidad. Algunos le llaman el 13avo salario, o sea, el mes número 13 que le dan de bono navideño. El descanso de las vacaciones navideñas. Vaya dejando todo lo que usted dice que no celebra. No lo critico. Pero ¿cuál debe ser la actitud de un cristiano en Navidad? El reconocimiento al nacimiento del Mesías. Poner nuestro corazón al servicio de los demás. Es el momento de alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados por el Evangelio, alcanzados en el Espíritu. En el nombre de Jesús podemos llevar la gran comisión en esta temporada, porque la mente y el corazón están receptivos para guardar en ellos la palabra viva, la palabra de vida eterna. Entonces, cuando nosotros hacemos esa entrega, podemos entonces dejar de juzgar a los demás en cuanto a comer o beber, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Colosenses 2:16 nos dice que entonces ya no nos enfocaremos en esa intención primaria de descalificar a los demás porque celebran o porque no celebran. Así que celebrar la Navidad es una opción personal. Nadie lo va a obligar. Yo no lo voy a obligar. Nadie le va a obligar. Celebrar la Navidad es personal. ¿Para qué quiere celebrar la Navidad? Si lo que usted quiere es borrachera, juerga, inmoralidad, no es ese el propósito de la Navidad. Eso lo puede usted hacer en cualquier fecha, no necesariamente en esta temporada. Esta temporada es para reconocer que tenemos el nacimiento de un Mesías, que vivió y murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, venciendo la muerte, y por medio de su sacrificio, reconcilió con Dios a todos los que creemos en Él, que le reconocemos como Señor y Salvador. Entonces, la salvación es solamente por gracia mediante la fe en Jesucristo. No la merecemos, no podemos ganarla, no podemos contribuir con nada para salvarnos. Es el regalo inmerecido para aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe y su confianza en Jesús. Por eso yo doy un regalo en Navidad, porque yo ya lo recibí. Y quiero dar mi mejor regalo, el regalo de la vida eterna. Pero también, si puedo llevarle a alguien un obsequio, diciéndole, Jesús te ama, aquí está tu regalo, gloria a Dios, hágalo, hágalo. Y entonces usted va a estar celebrando el nacimiento de Jesús, que dio el mejor regalo para que nosotros viviéramos. Y ahora nosotros podemos imitarle a Él, dando los mejores regalos. Primero, el mensaje de vida. Y después podemos aportar algo para que alguien tenga alimento, un suéter, un abrigo, unos zapatos. No sé, lo que Dios ponga en su corazón. Pero disponga su corazón a celebrar la Navidad con el motivo correcto. Y gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Porque la palabra ha llegado, la palabra viva ha llegado para usted y ha llegado para mí. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por el mejor regalo que pudiste hacernos. Enviar a tu Hijo Jesús como Mesías, como Salvador, como propiciación por mis pecados y por los de todos los que creyéramos. Y yo sé, Señor, que ese es tu propósito divino y te agradezco. Te agradezco, Padre, y quiero celebrar el nacimiento de aquel que me da vida, de aquel que me trajo el mejor regalo que pude haber recibido. Glorifico el nombre de Jesús, pero glorifico el nombre del Padre y el nombre del Espíritu Santo. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, a los hombres de buena voluntad para con Dios.
Gracias, Señor, y perdona nuestros pecados. Y si hemos abusado con la lengua, Señor, perdónanos. Lávanos, Señor, en la palabra viva, en la palabra de fe. Y perdónanos, Señor, cuando nos hemos equivocado. Festejamos al Rey de Gloria y Majestad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga y que todos disfruten. Que todos disfruten. Feliz Navidad. Feliz nacimiento. Feliz llegada del Rey de Gloria a su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Bethesda Radio presenta Alcanzados en el Espíritu. Palabras de vida eterna de Jesús de Nazaret para ti. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Aleluya, amén.